Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. Y el día de hoy, quien les habla, su amigo y hermano Arturo Pequero, que estará compartiendo con todos ustedes, ya iniciando el mes de septiembre, este mes tan interesante, tan apasionante. Para mí, de verdad que sí, para mi persona es bien apasionante porque hablamos durante todo este mes los programas de Mundo Cristiano, tanto por radio como por televisión, con relación a lo que es la Biblia, la Biblia. Durante todo este mes estaremos hablando tanto en los programas de radio como de televisión. Recuerden que nosotros estamos en el programa de la emisora en Radio Ben 105.5 a partir de la 1:30 de la tarde. Y también decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillat número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco y los días de culto tenemos los domingos a partir de las 9 de la noche. Digo, de la mañana, no de la noche. En la noche usted no va a encontrar a nadie. A partir de las 9 de la mañana es nuestro culto, iniciando con lo que es a la escuela bíblica, luego ya el culto de acción de gracia. También tenemos de gracias. Hay que ponerle la S porque sin la S diría otra cosa. Gracias sin S significa favor inmerecido. Gracias con S significa ese estado de gratitud que nosotros nos debemos al Señor. Entonces, por eso queremos hacer la diferencia. También diciéndoles que los martes, verdad es bíblica, a partir de las 7 de la noche, los días jueves, 7 de la noche también culto a partir de las 7 de la noche. El día de los sábados, a partir de las 5:30 de la tarde, los jóvenes tienen culto a partir de las 5:30 de la tarde todos los sábados. Y recuerde también que usted nos puede estar sintonizando a través de nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano IDP. Estamos también ahí a través de Mundo Cristiano IDP. Y recuerden, estamos acá por Ismavisión, que a través del 54 para toda la región este. Y también en el 74 a través de allá en Blue Telecom, allá en Punta Cana y Bávaro. Estamos por ahí y nosotros le enviamos saludos a usted y gracias por preferirnos, de verdad que sí, del programa de Mundo Cristiano. La razón por la cual nosotros tomamos el mes de septiembre y muchas personas que han, vamos a decir, tomado la iniciativa de también el mes de septiembre tomarlo para hablar de manera enfática de la palabra del Señor, de la Biblia, la palabra de Dios, es por el hecho de que para el año 1984 fue aprobado a través de la Cámara de Diputados, en el año 1984 fue aprobado ese proyecto de ley, que fue una idea del reverendo Álvaro Vicioso Santil. Él era pastor de la Iglesia Evangélica Dominicana en la ciudad de San Pedro y también pertenecía a la Liga Bíblica. Y entonces él tuvo esa iniciativa, tuvo esa idea. Él en varias ocasiones estuvo visitando el Congreso de la República Dominicana a los fines de que le fuera aprobado un día, ¿verdad?, para la Biblia, específicamente 27 de septiembre, por el hecho de que fue la primera traducción en ese mes, se establece que fue la primera traducción de la Biblia al español. Y entonces por eso se lleva al día 27 de septiembre, esa es la idea. Entonces él tiene esa inquietud, no logra su objetivo, pero del concilio de la Iglesia Evangélica Dominicana había un legislador de nombre David Escoto Veloz, que para la fecha del 1984 era diputado en la Cámara, él era diputado de la ciudad de San Pedro de Macorís y él le presenta el proyecto y el diputado entiende que era interesante y toma el proyecto, lo hace suyo, somete la misiva, lo hace a través de la Cámara y en primera lectura, a unanimidad y todos en pie aprobaron el proyecto de ley, celebrar un día de septiembre, un día en todo un año, el mes de septiembre,
dedicado a la Biblia, ese énfasis. Entonces se hace por ley, nosotros tenemos ese día como 27 de septiembre, pero eso fue del año 1984. Así, por eso nosotros, inclusive la ciudad de La Romana, que cuenta con un monumento, ¿verdad? Monumento que está dedicado a este libro tan especial, este libro singular, este libro tan importante, y fue una idea de vamos a decir, el gobierno municipal, me parece ser, sí, del gobierno municipal del entonces síndico, para ese entonces era José Reyes, sí, ya hubo, creo que Guzmán, un joven de la Arca de Cristo, tuvo incidencia en esa idea, pero eso se queda ahí y se quedó solamente como idea, cercado de zinc, y quien concretiza, materializa dicha idea, le da carácter e importancia, es el entonces alcalde de la ciudad de La Romana, el licenciado Juan Antonio Adames, que hizo suyo dicho proyecto, entendió que era correcto, y por eso hoy día nosotros tenemos un monumento a la Biblia, que dicho sea de paso, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, creo que nosotros debemos aportar nuestro granito de arena en un momento, qué sé yo, de un día, qué sé yo, una jornada de si se pudiera decir, tomar a los jóvenes de evangelismo, y en ese momento, a través del evangelismo, pudiera ser ornato, limpieza, barrer, qué sé yo, limpiar el área, chequear, y obviamente pidiendo los permisos correspondientes a la alcaldía de la ciudad de La Romana. Yo entiendo que sería fantástica la idea de que eso sea acogido por los jóvenes ministerios juvenil, que son los más, ¿verdad? Y puedan hacerlo los sábados, jornada de limpieza ahí en el monumento a la Biblia. ¡Ay, están adorando a Dios! No, hermano, no se aplica, aquí no aplica, Aquí no aplica esto, porque estamos hablando de que se está dedicando un monumento a un libro, que es el libro, es la Biblia. Entonces nosotros lo que hacemos es, dicho sea de paso, si ese monumento tuviera en algún otro lugar, posiblemente el alcalde de la ciudad de La Romana, que fuera ejemplo en cualquier otro punto de la ciudad de la República Dominicana, hoy día, como están las cosas, posiblemente eso fuera vamos a decir, ideas encontradas hubiera, porque inmediatamente iban a comenzar a salir los secularistas, los progresistas, diciendo que esto está promoviendo una religión X y demás. Como ustedes saben que surgió el debate cuando la diputada Besaida González estableció y sometió una resolución tratando de que el presidente de ese entonces, que era Danilo Medina, ratificara lo que es la ley 4400, que establece la lectura de la Biblia, la lectura y el estudio de la Biblia en las escuelas, cuando la entonces diputada Farideh Raful se levanta y comienza y arremete contra esa resolución que fue sometida por esa diputada, y ustedes conocen la controversia que hubo. Asimismo, posiblemente hubiese habido una controversia en cualquier otra ciudad. Pero la ciudad de La Romana tiene una particularidad, y es que la ciudad de La Romana es bien devota, es una ciudad muy creyente, dicho sea de paso, es la ciudad con más creyente per cápita a nivel del país. Y posiblemente eso hace que, bueno, no tenga ese tipo de confrontaciones. Dicho sea de paso, ahora el monumento que se hace, el letrero que se hace, hay una imagen como una especie de mujer orando, dándole de ciudad de Dios. Entonces, eso son cosas que se dan, que posiblemente hubiese sido en cualquier otra ciudad donde no hay una cantidad de creyentes como en la ciudad de La Romana, eso fuera vamos a decir, un tema de debate. Pero, gracias al Señor, estamos en la ciudad de La Romana y nosotros aplaudimos todas estas iniciativas que van en favor en estos tiempos, en estos momentos, hermanos, donde el secularismo cada día más se está apoderando de todo lo que es el entorno social. Y por eso es que estamos mirando el nivel de
violencia que usted ve a nivel de todo lo que es el espectro de la República Dominicana y el mundo, eso ha sido porque el Occidente ha comenzado a abrazar el secularismo, que el secularismo postula una sociedad sin la persona de un Dios, ¿verdad? Y cuando hay una sociedad donde no existe un Dios, si no existe un Dios, entiéndase que posiblemente no hay algo, lo que para ti es malo, para mí es bueno, lo que para ti es bueno, para mí es malo, y así sucesivamente. No hay una legislación universal como postula la palabra del Señor. Y por eso estamos mirando cuántas violencias a nivel nacional y también internacional. Como ustedes escucharon el caso que está corriendo a través de las diferentes las redes y las noticias, los noticieros, el dicho sea de paso, el intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, la Cristina de Kirchner, cuando fue intentada a ser asesinada, y ustedes ven todas estas cosas que van. Cuando usted ve qué sucede, es que hay un hombre que no tiene en su mente que el otro ciudadano o su semejante es una persona que posee la imagen de Dios. Y es por eso que vemos que quieren desconstruir, hay desconstrucción. Y por eso la Biblia está bajo ataque continuamente. La Biblia continuamente está bajo ataque. Y por eso vemos que inclusive en el mismo Génesis capítulo 3, versículo 1, ahí el mismo Satanás le dice a Eva, le dice, con que Dios os ha dicho, inmediatamente cuestionando lo que es la autoridad de la palabra de Dios. En el día de hoy, ¿cuál es el tema que vamos a estar tratando? La Biblia, la autorrevelación de Dios. Ese es el tema que estaremos tratando. La Biblia, la autorrevelación de Dios. En el versículo 7 que vamos a iniciar leyendo de Salmos 19, que dice de la manera siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y cuando aquí habla de sencillo, está hablando del hombre, vamos a decir, simple. Ese hombre superficial lo hace sabio. Y por eso la Biblia ha tenido que librar grandes batallas ha tenido que librar la Biblia, y hoy día está librando una gran batalla. La Biblia debe de ser el grito de guerra de la iglesia de hoy. Sola Escritura debe de ser, es el grito de batalla, de guerra, debe de ser. ¿Por qué? Porque cuando nosotros establezcamos sola Escritura, serán desmontadas cuantas cosas que hoy existen y en nuestros medios están siendo abrazadas por muchos de nuestros hermanos que posiblemente por falta de conocimiento abrazan un sinnúmero de ideas que vienen y van, y ellos pudieran abrazar como el proclámalo, reclámalo y recíbelo, el pare de sufrir, el evangelio, el falso evangelio de la prosperidad, y todas esas cosas no resisten al principio de sola Escritura. Y por eso el grito de batalla de la iglesia de hoy debe de ser sola Escritura, porque tampoco los autodenominados apóstoles y profetas resisten el grito de sola Escritura. Entonces, por eso nosotros debemos clamar el grito de batalla en estos días de sola Escritura. Usted quizás diría, bueno, la Biblia establece en el mismo Salmo capítulo 19, que dice de la manera siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. Y no vamos a seguir leyendo. El versículo 3 dice: no hay lenguaje ni palabras, es oída su voz, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea que está estableciendo que por medio de la creación, la persona que no conoce a Dios puede conocerlo, puede conocer su creación, puede entender que hay un Dios creador que ha hecho el cielo y la tierra y todo lo que en ella existe, ¿verdad?
Pero, ¿qué sucede? Que esa revelación general, lo que nosotros conocemos como la revelación general, no puede darle a conocer, ejemplo, al individuo, a la persona, no le puedo dar a conocer, ejemplo, la forma como Dios piensa. Que es la revelación especial de cómo Dios piensa, lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le disgusta, qué es pecado, los atributos de Dios, cuáles son, todo eso, cuál es el plan de redención de Dios, cuál fue el plan de redención de Dios, todas esas cosas usted no puede darse cuenta a menos, óigase bien, a menos, usted no puede conocer a Dios, a menos que no sea por lo que es su verdad, su revelación escrita, que es la palabra de Dios, como dice Juan 17:17, Señor, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la palabra de Dios y es la autorrevelación, donde Dios se autorrevela. ¿Por qué decimos que Dios se autorrevela? Bueno, porque ustedes ven, ejemplo, en Génesis 1:1, cuando dice, creó Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense que ahí Él no hace una introducción. Mire, yo soy Dios, el cual lo creó a ustedes. No, nada de eso. ¿Por qué Dios se presenta de una manera? Creó Dios los cielos y la tierra. Porque Dios presupone de que usted y yo lo conocemos de antemano. Claro que sí, porque Él dice la palabra que se nos reveló dentro de sí. Hay una conciencia que lo establece el mismo Romano 1:10 Romano establece en el capítulo 1, en el capítulo 2 lo establece específicamente. Se reveló Dios a nosotros a través de lo que es la conciencia dentro de sí. Dios se reveló a nosotros y por eso nosotros podemos conocer y entendemos que existe ese Dios. Entonces, hermanos, pero para conocer los detalles, la revelación, ejemplo general, la podemos conocer porque Dios se nos reveló dentro de nosotros. Pero los detalles de esa revelación, ahí sí tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir a la Biblia porque no hay forma de que usted pueda conocer a Dios si no es por medio de la Biblia, hermanos. Es necesario. El círculo nuestro en el cual nosotros pertenecemos, ¿verdad? En el cual nosotros nos encontramos, en el cual nosotros vamos a permanecer, que el círculo está predominado específicamente por la Iglesia Corte Pentecostal. Establece y entiende que la forma no es una sola forma de conocer a Dios, sino que solamente tú puedes conocer a Dios no solamente a través de la Biblia, sino que a través de sueños, visiones, a través de revelación especial, a través de como que se le reveló, como que le habló, que Dios le habla a las personas y todo ese tipo de cosas. Cuando la misma palabra nos dice a nosotros que la revelación más segura es la revelación escrita, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque yo tengo un corazón que dice la palabra del Señor, que ¿saben cómo? Que es engañoso y perverso. Entonces, posiblemente hay cosas que yo pueda estar diciendo que entiendo que Dios que Él me lo ha dicho, que dicho sea de paso, la gente siempre que dice que Dios dijo, son cosas como que va, si es de Él, a su favor, y si es de otro, o es de otro, o es de Él a su favor, o es de otro, y con mucha frecuencia lo que dice como que son cosas que son tan, pero mira, la palabra del Señor es lo que va ahí es donde nosotros debemos enfocarnos. No podemos estar enfocándonos en este tipo de cosas, porque la misma Biblia lo establece, que nosotros debemos ir a la palabra. El pueblo pereció de Israel. ¿Ustedes saben por qué? Por falta de conocimiento. ¿Y cuál fue la razón? ¿Era que no tenían la palabra? ¿Era que no tenían los mandamientos? Sí lo tenían. El problema está que los sacerdotes se olvidaron de enseñar la palabra. Esa era la función del sacerdote. ¿Cuál es la función y aplicándolo a este tiempo, cuál es la función de los pastores? La función del pastor es equipar y preparar a la iglesia para la obra del ministerio. Esa es la función. Pero imagínense si el pastor tiene posiblemente limitados conocimientos, sería mucho más difícil también hacerse el asunto. Pero si ese pastor pudiera, bueno,
No tengo el conocimiento, pero buscaré, trataré de poner a las personas, buscaré la forma de que esa congregación que yo estoy dirigiendo pueda ser bien enseñada, fuera algo bien interesante, pero lamentablemente no vemos eso así. Lo primero que vamos a establecer en la autorrevelación del Señor. Nosotros lo vemos ahí en el primer libro de la palabra, que es Génesis, donde Él establece, Él se autorrevela. Lo primero es que la palabra, ¿por qué nosotros entendemos que la Biblia es la autorrevelación de Dios? ¿Por qué los cristianos entienden que es la Biblia la autorrevelación de Dios? Y específicamente la Biblia evangélica. Bueno, le voy a hablar de la Biblia evangélica, que desde los 66 libros, porque la Biblia de Roma, la Iglesia de Roma, para el año 1946 en el Concilio de Trento, ella oficializó esos 7 libros por una contrarreforma para contrarrestar toda la idea, todo lo postulado o la 95, o la tesis que Martín Lutero había elaborado en contra de la Iglesia de Roma. La única manera de ellos poder contrarrestar esos escritos de Martín Lutero era a través de estos 7 libros que, dicho sea de paso, Jerónimo, quien fue que tradujo la Biblia, la Vulgata Latina, quien fue que hizo la traducción, él puso esos libros en una sección especial diciendo que eran libros no inspirados, que tienen sí valores, vamos a decir, valores históricos, pero no son libros inspirados por Dios. Y bueno, la Iglesia de Roma, para contrarrestar esa contrarreforma, para el año de 1546, en el Concilio de Trento, oficializó esos 7 libros, y por eso ustedes ven que la Iglesia de Roma tiene una Biblia que cuenta con 7 libros más, y esa es la razón. Y son libros deuterocanónicos, que significa después del canon haber estado cerrado, fue abierto para oficializar esos libros que no fueron inspirados, dicho sea de paso, establecido bien claramente por Jerónimo, diciendo que no eran libros inspirados. Entonces, ¿por qué nosotros entendemos que la Biblia es la autorrevelación de Dios? Porque la Biblia misma lo dice. Pero hermano, venga acá, pero porque la Biblia misma diga que es la autorrevelación, que es la palabra de Dios, eso no es una prueba concluyente. Bueno, no es una prueba concluyente. Pero el hecho de que la Biblia no diga que es la palabra de Dios no es una prueba concluyente, pero si no lo dijera, fuera una prueba en su contra. Dicho sea de paso, si otro libro tuviera que testimoniar de que la Biblia es la palabra de Dios, entonces el otro libro fuera superior a la Biblia. Entonces la Biblia, como es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, hermanos, él mismo testifica de que es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay otra autoridad que pueda decir que es palabra de Dios. Y entonces se basa en su misma autoridad para establecer y decir que es la palabra de Dios. Miren, hay más de 4,000 citas directas en la palabra donde establece y dice que la Biblia es palabra de Dios. Si usted se va a ver Éxodo 24:4. Usted va a ver, no voy a leerlo porque si comenzamos a leerlo no va a alcanzar el tiempo. 24:4, Deuteronomio 4:2. Y el Nuevo Testamento encontramos unas 320 citas directas y más de 1,000 referencias a los escritos del Antiguo Testamento, y todas ellas apuntando al Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y el argumento más fuerte que encontramos a favor del Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, lo encontramos en Mateo 5, 17 y 18, donde el mismo Jesús establece y dice que mi palabra, oye, que esta, ni una tilde, bueno, pasará el cielo, pero una tilde de esta palabra no pasará, dando fe y testimonio de que el Antiguo Testamento es palabra del Señor. ¿Qué es una tilde? Una tilde es la letra más pequeña. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Ustedes ven la diferencia entre una P y una R en español. ¿Saben cuál es? Es el bastón, ese bastón, ¿verdad? Ese bastón es la diferencia. Una P, tú le pones el bastón, ya es una R. Si tú le quitas ese bastón, ya se convierte en una P. Bueno, establece lo que está diciendo la palabra, que ni siquiera eso va a pasar de su palabra.
O sea, se está testificando y con testimonio sólido de nuestro Señor Jesucristo de que la Biblia es palabra de Dios. Y Él ahí mismo le está estableciendo a sus discípulos que ellos luego serían las personas que Él tomaría para que ellos escribieran todo lo que Él habló de manera inspirada. Ellos iban a ser usados por vía del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo va a venir y le va a recordar y le va a hacer que ustedes digan todo lo que yo os digo, he hablado con ustedes y todas las cosas que Él lo hace saber a ustedes, el Espíritu Santo. Entonces, la palabra del Señor fue inspirada por el mismo Espíritu de Dios, fue soplada. Es como ustedes ven este micrófono. Así como yo lo tengo, este micrófono lo único que está haciendo es reproduciendo mi voz, está amplificando, él está haciendo un medio, él no está, vamos a decir, editando lo que yo estoy diciendo, absolutamente, solamente él es un canal. Eso fue lo que hizo Dios con cada uno de esos hombres que escribieron la palabra del Señor. Es el principal testimonio y la principal, vamos a decir, evidencia de que la Biblia es la autorrevelación de Dios. Señores, no le cambie, porque vamos a continuar dándole otros datos, mire, sorprendentes con relación al por qué nosotros como cristianos establecemos que la Biblia es la autorrevelación de Dios. Vámonos a una pausa comercial y en breves instantes venimos con más sobre este gran tema, la Biblia, la autorrevelación de Dios. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Bardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 35. Nuestro contacto
809-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Gracias por continuar con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. En el día de hoy estamos hablando la autorrevelación de Dios. La Biblia, sí, es la autorrevelación de Dios. Y durante todo este mes, el programa de Mundo Cristiano, a nivel de radio y televisión, estaremos hablando de este importantísimo tema que es la Biblia, la palabra del Señor, artículo definido, la palabra. Entonces, estaban hablando con relación a las evidencias de por qué nosotros entendemos como creyentes que la Biblia es la palabra del Señor y no cualquier otro libro, porque ahora mismo posiblemente alcohol o algún agnóstico, persona, un ateo, pudiera estar pensando, diciendo, pero hay muchísimos libros que claman ser inspirados, que tienen escritos con inspiración, según ellos. No, pudiéramos establecer y detenernos acá diciéndole lo siguiente, que muchas religiones del mundo, y eso es una realidad, hay muchas religiones, vamos a decir, hay dos religiones en el mundo, para que estemos claros. La religión según el hombre y la religión según Dios. La religión según Dios, el cristianismo, ¿verdad? El verdadero cristianismo, el cristianismo auténtico, no esas versiones de cristianismo que no enfocan, ¿verdad?, la verdad central del cristianismo. Y esas, vamos a decir, religiones tienen escritos que consideran sagrados, esos escritos los consideran, pudiera decir, sagrados, pero debemos destacar que la función de esos libros sagrados que dicen tener esas religiones es muy diferente a la función de la Biblia, del cristianismo. Ejemplo, el budismo y el confucianismo no creen en la existencia de un ser sobrenatural y por lo tanto ellos no creen que sus escritos son inspirados por Dios, o por un Dios, o por Dios. Ellos simplemente creen que ellos tienen buenos escritos, con buenos consejos, enseñándole al hombre sabiduría de cómo vivir en este mundo, pero ellos no creen que son inspirados por Dios. Ellos no creen eso. Entonces, por otro lado, tenemos religiones mayoritarias. Tenemos religiones mayoritarias que creen tener un libro inspirado por Dios. Quitando la Veda hindú, porque los hindúes no creen creen en muchos dioses, son politeístas, es una religión politeísta y por ende no creen en un Dios que escribió o inspiró un libro. Entonces, no creen. Entonces, exceptuando la Veda hindú, que creen en muchos dioses, tenemos tres religiones mayoritarias. ¿Cuáles son esas tres religiones mayoritarias? Tenemos el judaísmo, tenemos el cristianismo y tenemos el islamismo. Ahora bien, ¿cuál es el libro inspirado por el judaísmo? La Tanat, el Antiguo Testamento. Para nosotros el Antiguo Testamento, para ellos no es antiguo porque ellos entienden que esa es la Biblia. Ellos tienen, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, para que usted entienda, la Tanat. Para el cristianismo, el libro inspirado, y déjeme decirle que las tres religiones mayoritarias, las tres apuntan a la Biblia. Para el cristianismo, el libro inspirado por Dios es la Biblia compuesta por el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿cuál es el libro inspirado para el islamismo? El Corán. Entonces, ¿qué establece, qué postula el Corán? Bueno, el Corán postula que la Biblia, ¿verdad? La Biblia es inspirada por Dios, pero que los cristianos, andando el tiempo,
tergiversaron la palabra, tergiversaron la Biblia, cambiaron su contenido. Y que Mahoma, supuestamente, ¿verdad? Porque eso no es verdad. Mahoma viene para corregir todas estas distorsiones hechas por los cristianos. Dicho sea de paso, ellos tienen a Mahoma como un profeta por encima de Jesús, porque ellos tienen a Jesús como un profeta más, y Mahoma está por encima inclusive de Jesús. O sea, lo sorprendente de esta evidencia es que las tres religiones mayoritarias que claman tener un libro inspirado por Dios, las tres apuntan a la Biblia, a la palabra del Señor. Podemos seguir citando otras evidencias de por qué la Biblia, nosotros entendemos que es la palabra del Señor, que es la palabra de Dios, que no hay otro libro, que es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Óigase bien, la máxima, no la única. Porque hay a veces que no estamos hablando de la única, estamos hablando de la máxima, porque nosotros tenemos otras autoridades. Obviamente están pastores, obispos y demás, pero que esas autoridades están subordinadas a la palabra. Óigase bien, están subordinadas. El hombre no está encima de la palabra, no debe predicar encima de la Biblia, debe de predicar debajo de la Biblia como si fuera una sombrilla. Así es, esa es la idea. Entonces, ¿qué podemos ver? Otra de las evidencias contundentes, las profecías. Óigame, los libros que claman ser inspirados, dicho sea de paso, miran, aquí yo tengo el libro del Mormón, que es el libro de Mormón, que inclusive aquí lo tengo, que dice otro testamento de Jesucristo. Oiga, nada más con esa, en la portada, el libro del Mormón, y abajo en esa letrita pequeña, ahí dice el otro testamento de Cristo, el otro testamento de Jesucristo, otro testamento de Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Óigame, la palabra testamento significa otro pacto. Jesús no ha hecho otro pacto, Jesús hizo un solo pacto, no hay otro. Por eso cuando fueron donde mí, esas personas a predicarme, a hablarme de la palabra, yo le establecí inmediatamente, mira, nada más de entrada, yo te estoy diciendo a ustedes que ustedes van mal. Entonces ellos tienen este libro, ellos dicen que fue inspirado por el ángel Moroni, un ángel Moroni. Eso es una trama, mire, que hay ahí, que usted la lee y nada más leyéndola. Eso es fantasía, que eso no tiene ejemplo. No hay forma de que usted pueda, una persona razonable y lógica no va a creer, de verdad que sí. Entonces, las profecías, mira, el 30%... ninguno de esos 10 escritos que se consideran sagrados tienen profecía. Ni siquiera este libro que se considera sagrado e inspirado tiene profecía. No tiene. La Biblia, el 30% de su contenido son profecías. El 30% de la Biblia es profecía. Ejemplo, Jesús. ¿Quién pudiera controlar ese evento de que Jesús nacería de una virgen? Y lo profetiza, ¿ustedes saben cuánto? 700 años antes de la entrada de Jesús. 700 años antes. ¿Hay algún control que pudiera darse ahí, que pudieran manipular? No hay forma de que puedan ser manipuladas esa evidencia. No hay forma, vida y por haber, para ser manipulada. Que Cristo nacería, que Cristo nació en la familia que estaba, ejemplo, profetizado. Yo no decidí en qué familia iba a nacer, ni el control master tampoco, que está conmigo acá. Él no decidió en qué familia iba a nacer. No, pero mire, Jesús ya se sabía de antemano en qué familia Jesús iba a nacer, de qué forma iba a morir, de manera crucificada. Daniel, que se va al exilio babilónico en el año 596 a.C.,
Daniel de manera exacta profetiza en qué momento Jesús iba a hacer entrada a la tierra, que sería en el cuarto imperio que estaría dominando la tierra, que dicho sea de paso fue en el imperio romano, en ese mismo momento. Hay forma, vida y por haber, de que eso se pueda manejar, manipular. No hay forma, hermano. Por eso es que nosotros establecemos, mire, por eso nosotros entendemos y establecemos y decimos que la Biblia es la palabra de Dios. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Y el Nuevo Testamento nos pone como este ejemplo, como estos lentes que yo tengo. Cuando yo me pongo el lente del Nuevo Testamento, yo puedo visualizar con mucha exactitud el Antiguo Testamento, la palabra del Señor. Entonces, todos nosotros podemos ver todos estos ejemplos, todas estas profecías, cómo se dan todas las cosas, de quién nacería, de qué forma nacería, de qué vendría, de qué familia vendría, y todo eso, hermanos. Entonces, ¿qué es la Biblia? A veces que la piensa como que la Biblia es un libro de citas morales. No, la Biblia es una historia de redención que inicia en la creación, con la creación del hombre en el capítulo 1 y el capítulo 2. Ahí está la creación del hombre. Pero ¿qué sucede en el capítulo 3? Ese hombre cae. Y en el versículo 15, en lo que nosotros llamamos, y mucho se llama, el protoevangelio 3:15, ahí se le da una promesa a ese hombre. Cuando cae, cuando desobedece, se le da una promesa de que de la simiente o del producto de una mujer o de la mujer nacería quien le iba a aplastar la cabeza a Satanás, porque se personifica Satanás en la serpiente y pasándole juicio, donde dice protoevangelio significa primer evangelio, ese versículo 15, ahí 3:15, ahí donde dice que la mujer, ese hijo le iba a... de hecho, vamos a leerlo. ¿Qué le parece si lo leemos? Vamos a leerlo porque tenemos la palabra aquí. Nosotros debemos dejar que la misma Biblia sea la que nos hable. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente, o sea, el producto y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios está pasándole juicio a la serpiente que se personifica. Satanás se personifica en la serpiente. Está pasando juicio de que Jesús iba a tener una victoria aplastante sobre Satanás y la tuvo en la cruz del Calvario, y que él la iba a herir en el calcañar, bueno, en la crucifixión, pero en su resurrección ahí va a haber, ¿verdad?, esa gran victoria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso vemos, hermanos, que vemos toda esa, vamos a decir, todo esa trama, por así decirlo, de cómo se va desarrollando esa historia de redención de la raza humana por la caída del hombre, porque en Adán todos pecamos. Estuvimos hablando el mes pasado del pecado. Y Adán, como nuestra cabeza federal, en él todos pecamos y heredamos esa inclinación, esa naturaleza, porque el pecado no es una cosa, no es algo que se pueda crear. El pecado es una disposición del alma y del espíritu, del corazón, que es una disposición. Eso es lo que es pecado, que está continuamente a querer hacer el mal. Nosotros no pecamos, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Como dijo David, que en pecado me concibió mi madre. O sea, desde nacimiento, desde la matriz, desde ya nosotros venimos con esa inclinación a querer pecar, y esa maldad se va desarrollando según va creciendo la persona, el niño. Pero si nosotros nos vamos a Isaías, ejemplo, ¿qué dice? En Génesis nos dice que iba a venir de la raza humana. Que iba a venir de la raza humana. Pero luego se le promete ¿a quién? A Abraham, de que de él, Abraham, en Génesis 22, 18, de que él vendría el Mesías. Génesis 22, 18, de Abraham, de su simiente, de él vendría el Mesías que iba a redimir al hombre. Pero si continuamos, ¿verdad?, avanzando, Abraham dice que tiene un hijo, dos hijos, Ismael, y también tiene a Isaac. Y vino el Mesías, iba a venir de Isaac,
¿verdad? Pero a su vez Isaac tiene a quien, a Jacob y a Esaú. Pero también dice que entre Jacob y Esaú, que iba a venir el descendiente, el Mesías, iba a venir ¿de quién? De Jacob. Jacob a su vez tiene 12 hijos, pero esos 12 hijos, dice la profecía, y lo puedo, pero tengo para avanzar punto por punto, pero dice la misma palabra que de esos 12 hijos que tuvo Jacob, iba a venir de uno de ellos, que es de Judá. De todas esas familias que componían a la tribu de Judá, iba a venir de la familia de Isaí, pero que a su vez Isaí tuvo 8 hijos, y que de esos 8 hijos él nacería. Eso está en Números, en el capítulo, no me acuerdo ahora bien, del libro de Números, que nacería él iba a venir del niño más pequeño, hijo más pequeño de Isaí, de David. O sea, para que ustedes vean cómo, y si usted entonces viene y arranca y abre en la genealogía, en Mateo capítulo 1, usted se va a encontrar con la genealogía de dónde viene Jesús, que viene descendiente ¿de quién? De David. Todo eso fue, ¿cómo se cumple? Tan perfectamente, al dedillo. Óigame, no hay forma humana que pueda cumplirse. Pero 1500 años de diferencia escrita. O sea, el libro de Génesis se escribió, ¿verdad? Abre el libro de Génesis con la historia de redención. Y allá el libro de Apocalipsis, que cierra, Apocalipsis 22, cierra la restauración de esa, ¿verdad? Esa historia de redención. Entre esos dos libros, que sería funcionaban como un portalibro, hay una diferencia de 1500 años. Escrito por más de 40 autores de diferentes continentes. Óigame, y que ninguno de esos autores haya contradicción ninguna. Óigame, no hay forma, vida y por haber que pueda haber contradicción. Oiga, si usted agarra un ejemplo, un celular, y usted le da, agarra y ejemplo, y a cada persona, a cada grupo, ejemplo tecnológico, brillante en asuntos de tecnología, le da a cada uno que fabriquen, ejemplo, este celular que yo tengo, para que lo fabriquen. Y le da a cada uno para que ellos lo fabriquen y luego lo ensamblen. Luego, sin conocerse ninguno, y ellos lo ensamblen para que funcione. ¿Usted cree que tendría posibilidad de que el celular pueda ser ensamblado y de manera, sin ningún tipo de situación, pueda funcionar? Lo dudó mucho. Y si a usted le agrega eso, de que fue con diferencia de años, de cientos de años, cada uno de esos autores, óigame, ¿y dónde está la bendición de la palabra? En ese ensamblamiento, que todo apunta a una sola persona, y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Óigame, por eso es que nosotros entendemos y establecemos de que la Biblia es la autorrevelación de Dios. Y ya nos queda, ¿cuántos minutos, Control, nos quedan? 3 minutos nos quedan. Y ya cerramos, vamos a ir cerrando. Porque señores, este tema me apasiona a mí. Y mi Control Master puede dar fe y testimonio de que me apasiona el tema de la Biblia y específicamente demostrar de que la Biblia es la palabra del Señor, porque yo siempre soy el que, cada vez que hay algo, digo, señores, vamos a ver lo que dice la Biblia. Señores, vamos a preguntarle a la Biblia, porque ahí es donde yo entiendo que nosotros debemos de enfocarnos, hermanos. Eso no es posible. Y ya para finalizar, miren, la Biblia, mire otras de las cosas, los detalles que nos narra aquí, los detalles. Isaías 43, Malaquías 3:1 dice que el Mesías sería precedido de un mensajero, profecía que se cumplió con Juan el Bautista. Isaías 9:1 dice que su ministerio comenzaría en Galilea, en Galilea. Ahí en Galilea era la parte menos religiosa de Israel, en la parte más secular.
y que inclusive se llamaba Galilea de los Gentiles. Isaías 35, el 5 y el 6, versículo, que su ministerio sería llevado a cabo bajo muchos milagros. El Salmo 78, 2 dice que usaría parábola en su enseñanza. En Zacarías 9, 9 que entraría montado sobre un asno a Jerusalén en la semana triunfal. En el Salmo 118, 22 que sería rechazado por los judíos. En el Salmo 41, 9 que sería traicionado por uno de los suyos. En Zacarías 11, 12 que sería vendido por 30 piezas de plata. En Zacarías 11, 13 que ese dinero sería arrojado en la casa del Señor. Óigame, eso cumplirse tan exactamente, imposible. Por eso nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Usted, amigo que me está mirando y dice, oye, es que yo no entiendo. Mira, pídele al Señor cuando tú vayas a leer específicamente, te recomiendo que lea los evangelios, Juan, Mateo, los evangelios, específicamente Juan, que es un libro bien, pero pídele a Dios. Tú que no conoces al Señor, pídele al Señor que se te revele a través de las Escrituras, tú leyéndola. Pídele al Señor, porque sin este libro, sin la palabra del Señor, mire, usted, creyente, que entiende que a través de sueños, revelaciones, y que Dios me dijo, no hay forma de que usted conozca a Dios si no es a través de la Biblia. Oiga, sálgase, apéese de ese caballo. Si usted no estudia la palabra de manera intencional, no puede conocer al Señor, entienda eso. Es muy fácil yo decir, Dios me dijo, pero ¿qué? La responsabilidad que yo tengo que tener de detenerme. De hecho, yo he tenido, hermano, usted sabe que comenzar a conocer y desempolvar y buscar los libros de gramática, porque es un libro que yo tengo que conocer gramática también, reglas gramaticales debo de manejar. Tengo que prepararme para conocer y traer programas como este a personas que quizás no lo manejan ciertos tipos de detalles y que Dios nos ha llamado con un propósito. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros no estemos inventando, y por eso está el pueblo de Dios haciendo y deshaciendo y haciendo un sinnúmero de cosas. ¿Ustedes saben por qué? Porque se ha apartado de la Escritura. Al apartarse de la Escritura no encuentra qué hacer, y por eso están inventando y metiendo todo lo que es inventivas del mundo a lo que es la adoración de Dios, que no debe de ser. Sola Escritura debe de ser nuestro grito de batalla en este tiempo donde se está debatiendo ideas, donde hay un debate ideológico, donde muchas personas quieren establecer de que hay diferentes géneros, cientos y tantos de géneros, de que ahí tú puedes ser lo que tú entiendas. No es así. Nosotros, como pueblo de Dios, debemos entender que nosotros somos columna y baluarte de la verdad, y por ende debemos de cada día estudiar más la palabra del Señor. Ya no tenemos más tiempo. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer, y durante todo este mes estaremos hablando de temas tan interesantes como este de la Biblia, que es la autorrevelación de Dios. Dios bendiga, Dios le guarde.